Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá en el momento político, donde vamos a estar nosotros hablando un poquito del panorama a nivel nacional, ¿no? Con la Argentina en el contexto actual, donde por ahí podemos decir que la economía aparece como la principal preocupación social. Por ahí la pregunta es, ¿creen que la crisis fundamentalmente económica es la principal causa o es la política de representación? En este sentido, nosotros podemos decir que no hay que reducir únicamente a una crisis económica la problemática en la Argentina. Lo que estamos viviendo por ahí y lo que estamos viendo en la Argentina es una combinación entre crisis económica y crisis de representación, si se quiere. Pero el trasfondo es la frustración de expectativas sobre la parte social, un gobierno que llega con unas promesas de fuertes cambios. Cuando esa expectativa no se cumple, eso erosiona a la legitimidad política. Pero eso, más que una crisis aislada, estamos frente a un problema de confianza entre la sociedad y quienes nos gobiernan, ¿no? Por eso por ahí es importante dar énfasis también si el gobierno fue votado democráticamente con un programa económico claro, hasta punto que la sociedad está bien que sea responsable, si está bien que hacia dónde quiere ir, cuál es el rumbo del país, o hay una responsabilidad o no dentro de este aspecto. Otra de las preguntas que a nosotros nos surgen efectivamente tiene que ver si el gobierno fue votado democráticamente con un programa económico claro. Hasta qué punto la sociedad es también responsable del rumbo que lleva el país actual, ¿no? ¿Hay responsabilidad o no? Bueno, en este sentido, nosotros también podemos decir que sí, hay responsabilidad social. Porque el gobierno fue elegido democráticamente con un programa económico explícito y eso implica por ahí un nivel de legitimidad de origen. Ahora bien, esa responsabilidad de la sociedad no es absoluta. El gobierno también tiene la obligación de adaptar sus políticas a la realidad social. Cuando eso no ocurre, aparece una crisis de representación. Entonces lo que vemos hoy en la Argentina es una tensión entre legitimidad electoral y legitimidad de gestión, donde la economía termina condicionando a la política. Es como cuando uno dice la política subordina a la economía cuando las cosas están bien en el país, pero cuando la economía subordina a la política significa que el país económicamente no está bien. Otras de las preguntas que surgían era, ¿crees que el discurso de la casta que impulsó el presidente de la Nación, Javier Milei, sigue siendo efectivo hoy? Empieza a desgastarse frente a la realidad económica. El discurso de la casta fue muy efectivo electoralmente, pero hoy empieza a mostrar signos de desgaste, ¿no? Porque la práctica no se vio en este sentido. Lo que la sociedad percibe es que la casta no desapareció, sino que cambió de nombre. Cuando aparecen contradicciones dentro del propio gobierno, ese relato por ahí pierde esa fuerza, esa contundencia que tenía en ese discurso de inicio del gobierno. Y ahí se suman otros problemas, la brecha entre los datos económicos y la perspectiva social. Si la gente no se siente o no ve mejoras, el discurso deja de ser creíble. Por eso por ahí, más que un problema económico, lo que se empieza a emerger es un problema de representación y liderazgo. Seguimos avanzando nosotros con otras de las preguntas. Dice, si la percepción social pesa más que los datos económicos, entonces gobernar bien depende más de la comunicación o de la gestión. Y nosotros podemos decir que, respondiendo rápidamente, no. ¿Pero por qué?
Gobernar bien no depende más de comunicar que gestionar. Depende del equilibrio entre ambas partes, ¿no? La gestión construye resultados, pero la comunicación construye legitimidad. El problema aparece cuando hay una desconexión entre los dos. Ese es un problema. Podés tener buenos indicadores, pero si la sociedad no lo percibe así, el gobierno pierde respaldo. Y al revés, ¿no? Podés comunicar bien en corto plazo, pero sin resultados concretos, eso se agota rápidamente. Por eso gobernar es articular gestión efectiva con una buena comunicación y que sea creíble. Otra pregunta para ir respondiendo: ¿crees que Argentina está atravesando un cambio de régimen político o simplemente es una alternativa o una alternancia dentro del mismo sistema? Rápidamente podemos decir que es dentro del sistema lo que está ocurriendo. Argentina no está atravesando un cambio de régimen político, sino una transformación dentro del mismo sistema democrático. Las reglas básicas siguen vigentes: división de poderes, elección y derechos civiles, eso no ha cambiado. Sin embargo, por ahí lo que se está viendo y está cambiando es la forma de ejercer el poder. Hay una fuerte personalización del liderazgo y un uso intensivo de las redes sociales como una herramienta política directa y nueva a la hora de ejercer el poder. Esto no rompe el sistema, pero sí tensiona la calidad democrática y redefine por ahí el vínculo entre el gobierno y la sociedad. Bueno, hasta aquí un leve resumen de una mirada amplia del panorama a nivel nacional que estamos viviendo en el contexto actual. Soy el licenciado en Ciencia Política Antonio Tony Gallardo. Bienvenidos al Momento Político.